Corría el año 1997 cuando una cantante de rock de 29 años llamada María Montell se enamoró de un príncipe, concretamente del de Dinamarca. Como si de una auténtica película se tratase, los jóvenes protagonizaron una historia de amor de lo más intensa, que incluso les llevó a Palma de Mallorca, donde Federico de Dinamarca, casado en la actualidad con la australiana Mary, quiso comenzar a presentársela al resto de la realeza europea. Así lo hizo con, por ejemplo, don Juan Carlos, durante un encuentro privado en la Semana Santa de 1998. María Montell no era, sin embargo, del agrado de la familia real danesa, y en septiembre de ese mismo año ambos emprendieron caminos separados, tal y como ella misma se encargó de comunicar al diario Ekstrabladet. Ya no soy la compañera del príncipe. Nuestra relación amorosa está totalmente terminada. Pertenecemos a dos mundos diferentes que son difíciles de conciliar. Federico y yo seguiremos siendo buenos amigos, explicó la joven entonces. Veinte años después, la cantante continúa dedicando buenas palabras al que un día fue su pareja. Hace unos meses, con motivo del 50 cumpleaños del príncipe danés, María Montell confesó a Seogord que el hijo de la reina Margarita es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Me alegro mucho de haberte conocido, reconoció. Ahora, la cantante, que rehizo su vida al lado del director de cine Thomas Bjørn Jensen, con el que tiene 3 hijos, Bjørn, 14, Smilla, 12, y Lily, 7. Este jueves, María Montell cumple 50 años y ha aprovechado la coyuntura para conceder una amplia entrevista, en la que ha hablado inevitablemente de la etapa que pasó al lado de Federico de Dinamarca. Es una parte de mi vida, y también fue un momento fantástico. He aprendido de todos los hombres con los que he estado. Siento que me han ayudado a formarme y construirme. Ahora estoy casada, pero es parte de mi vida. Todos tenemos una historia, comienza diciendo.
Los años locos de juventud de Federico de Dinamarca, en una película, además de desgranar su carrera profesional y de desvelar detalles relacionados con su profesión, María Montella ha reconocido que tras esos instantes fantásticos que pasó al lado del heredero y que le dieron la oportunidad de ver muchas cosas con otros ojos, llegó el momento de hacer frente a las numerosas opiniones que se vertían sobre ella y no sobre su música. Fue difícil. Sabía que la gente podía ser así. Que podían tener muchas opiniones sobre mí cuando ni siquiera sabían quién era yo. Que el mundo no era tan rosa e inocente como yo pensaba, ha explicado. Todo esto, sumado a la ruptura con el hijo de la reina, hizo que la cantante tuviera que acudir al psicólogo durante un tiempo, tal y como ella misma ha confesado en conversación con Extra Bladet. En la actualidad, María Montella es feliz. Ya no soy aquella joven rubia, sino una dama de mediana edad, una señora adulta de 50 años. Eso da un poco de miedo, pero también me gusta. Puedo sentir que tengo mucho que hacer, que tengo mucha fuerza gracias a todas esas cosas que he experimentado en mi vida. Y siendo que todavía tengo mucho que dar, ha concluido. Cabe recordar que la artista continúa trabajando en el mundo de la música. El año pasado lanzó su último álbum y, aunque también ejerce como compositora, cuenta ya con 8 discos en solitario en el mercado.